¿Cómo estamos Licenciado, con el sonido, con la imagen y si reciben todo? está bien claro el sonido y la imagen, licenciado, muchas gracias. Gracias, María Eugenia, y buenas tardes a usted y a todos, ¿verdad? Vamos Gracias, a hablar licenciado, buenas tardes. el día de hoy para retomar los temas que nos hacen falta ya en la parte final de nuestro programa, de un tema que resulta muy importante que nosotros lo comprendamos. Es lo que le llamamos los ilícitos tributarios. Hay que ponerle mucha atención a esto porque digamos que el incumplimiento de las obligaciones que tenemos como contribuyentes, de las obligaciones tributarias, puede generarnos ciertas sanciones. En unos casos, incluso sanciones muy fuertes, de índole incluso penal. Por lo tanto, es un tema que debemos de manejar en sus generalidades para irlo conociendo, irlo desarrollando adecuadamente. Primero, pues, haciendo la observación o el recordatorio que cuando hablamos de ilícitos, pues la palabra misma nos indica que es algo que es contrario al ordenamiento jurídico, contrario a las normas jurídicas tributarias. Un ilícito tributario, por lo tanto, es cualquier acción u omisión que realiza una persona, ¿verdad? Que violente, que vulnere, que contravenga normas del derecho tributario. Y que, por lo tanto, la ley a esa infracción, a esa acción o omisión que se ha cometido y que violenta las normas tributarias, le asignará o le impondrá una sanción. A veces esta sanción será de tipo administrativo y a veces esta sanción puede incluso llegar a generar, digamos, un proceso de naturaleza penal, que ya quedaría fuera, digamos, del curso de derecho tributario, pero que se vincula directamente con el derecho tributario, porque de ahí surge la conducta que se puede considerar como delictiva. De tal suerte que pues, cuando hablamos de los ilícitos tributarios, hay en la doctrina una división de los autores en cuanto a cuál debería ser o cómo se debería considerar su naturaleza. Hay algunos autores que estiman que este tema de los ilícitos tributarios se debe de considerar y estudiar única y exclusivamente desde el punto de vista del derecho penal, porque ellos consideran que cualquier infracción que se cometa a las normas del derecho tributario es constitutiva de un delito y que por lo tanto sale de la esfera de estudio del derecho puramente tributario y ya entra a lo que corresponde a, como objeto de estudio del derecho penal. De tal suerte que estos autores que siguen lo que se llama una corriente unionista o unificadora, estiman que básicamente este tema queda fuera del derecho tributario y que cualquier acción o omisión que infrinja normas del derecho tributario debe ser considerada, debe ser catalogada como un delito y por lo tanto perseguida y sancionada a través de las normas, de los procedimientos, de los principios del derecho penal. Esa corriente, en nuestro caso, en Guatemala, no es la que prevalece. En nuestro caso, el Código Tributario adoptó lo que le llamamos una posición dualista o también le llaman una corriente antagónica, que considera que debemos clasificar o dividir las infracciones tributarias, los ilícitos tributarios, en dos clases, dependiendo de su naturaleza jurídica. Por un lado, vamos a tener lo que se consideran las infracciones puramente tributarias, digamos, infracciones administrativas, cuando lo que se violenta es una norma o una disposición, pero de carácter administrativo tributario. Y por otro lado, vamos a tener las conductas que ya deben ser consideradas como delitos, o los delitos tributarios, y esos deberán ser perseguidos, sancionados a través pues, de las disposiciones del derecho penal. Esta es precisamente la posición o la corriente que adopta nuestro Código Tributario, en el cual se reconocen básicamente dos clases de ilícitos tributarios. En primer lugar, a lo que le vamos a dedicar esta clase, es lo que se llaman las infracciones tributarias, o también algunos le llaman infracciones administrativo-tributarias. ¿En qué consiste? Bueno, estas son vulneraciones, violaciones a las normas tributarias, pero son violaciones de carácter puramente administrativo. A veces puede ser que las normas que se violentan son aquellas normas de las leyes tributarias que establecen obligaciones puramente formales. Por ejemplo, aquellas disposiciones que establecen que el contribuyente debe inscribirse en el registro de administración tributaria, que debe tener habilitados sus libros de contabilidad, que debe emitir facturas con ciertas características
Y pues que esa infracción que se realice o esa vulneración que se realice de esas normas que establecen obligaciones puramente formales, se considera una infracción administrativa y va a ser sancionada a través de la imposición de una multa en el derecho administrativo tributario por la propia administración tributaria. También se pueden dar infracciones administrativas tributarias que vulneren normas de carácter material o sustancial. Estas son disposiciones que efectivamente establecen o la obligación o que crean la relación jurídico-tributaria y que el contribuyente las omite o no las cumple. Y, por ejemplo, aquella que establece que usted debe pagar un tributo, digamos, en un plazo máximo de 10 días después de que ocurrió el hecho generador, pasan los 10 días y usted no lo paga dentro de esos 10 días, pero el quinceavo día usted viene y hace efectivo el pago del tributo. Ahí se estaría vulnerando una norma administrativo tributaria que establecía un plazo para hacer efectivo el pago, pero no llega a constituir un delito porque usted básicamente lo que hizo fue pagarlo, pero de forma extemporánea. De tal suerte que ahí se le sancionaría con la imposición de una multa y otro tipo de sanciones administrativas que vamos a ir viendo o vamos a ir estudiando en el transcurso de la clase del día de hoy. Entonces, la primer clase de ilícitos tributarios que vamos a encontrar son los ilícitos tributarios que constituyen únicamente infracciones administrativo-tributarias, ya sea a normas de carácter formal o a normas de carácter sustancial. Luego, si la conducta de la persona ya reviste las características de un hecho delictivo, que ahí yo lo remitiría a todo lo que ustedes ya han estudiado, han desarrollado a través de sus clases del derecho penal, pues ustedes saben que la conducta delictiva tiene la característica de que se define como una acción típica, antijurídica, culpable y punible, en la cual lo que ocurre acá es que se infringen normas, pero de carácter penal, contempladas en leyes penales que tienen que ver su origen, la conducta delictiva, con la infracción a deberes puramente tributarios, pero que el legislador consideró conductas tan graves que ameritaban ser sancionadas ya desde el punto de vista o a través del derecho penal y no puramente administrativo. Estos ilícitos tributarios, los delitos tributarios, pues vamos a dejarlos por el momento fuera de nuestro estudio, porque digamos que eso sería objeto de su curso de derecho penal, aunque si de pronto el tiempo nos lo permite en el desarrollo del curso, podemos ir hablando de los principales delitos tributarios. Incluso por ahí tenemos algún colega que se dedica específicamente a esto, yo lo puedo hasta invitar para que nos hable de la son esos delitos más comunes que él ve que se cometen en materia tributaria. Pero por el momento vamos a decir que queda fuera de nuestro curso, que es un curso sobre las generalidades, sobre los aspectos esenciales del derecho tributario. Lo que sí tenemos que enfocarnos es el estudio de esas infracciones administrativas tributarias. Es difícil diferenciar entre una infracción puramente administrativa tributaria y un delito tributario. Y el legislador guatemalteco no ayuda mucho, mis queridos amigos. Hay ocasiones en que resulta casi imposible para uno determinar si lo que la persona realizó, la conducta de la persona, constituye una infracción administrativa tributaria o si efectivamente ya es constitutiva un delito. Pero yo le puse aquí una tablita comparativa en la que yo le doy las principales características o diferencias que yo creo que podemos encontrar entre las infracciones tributarias y los delitos tributarios. Para empezar, esto es muy importante. ¿Qué rama del derecho se ocupa del estudio de estos ilícitos? Cuando hablamos de las infracciones tributarias, eso le corresponde, su estudio, su regulación al derecho tributario, desde el aspecto puramente administrativo. La persona tiene ciertas obligaciones establecidas en leyes tributarias y al infringir esas obligaciones, pues estaría incurriendo en una infracción administrativo-tributaria y por lo tanto eso le corresponde su estudio al derecho tributario. Mientras que el estudio de los delitos tributarios le corresponde al derecho penal. Ahí ya sale del ámbito puramente tributario
aunque sigue vinculado porque el origen es precisamente una conducta que tiende a no cumplir con esas obligaciones tributarias, pero la gravedad de la misma hizo que el legislador decidiera catalogar o incluir esa conducta dentro de las leyes de carácter penal. En esencia, yo les podría decir que para diferenciar si se trata de una infracción administrativa o si se trata de un delito tributario, lo que tenemos que hacer es buscar la norma que establece esa infracción, ese ilícito tributario, y determinar si esa norma es de carácter administrativo tributario o si es de carácter penal. Por ejemplo, si yo les digo, se infringió el artículo 94 del Código Tributario, pues nosotros decimos, esa norma, ese código tributario, es una disposición de carácter administrativo tributario y por lo tanto ahí estamos frente a una infracción tributaria. Pero si yo les digo, violentaron el artículo 348 del Código Penal, pues entonces ahí ya estamos ante una conducta que cae dentro del ámbito de estudio del derecho penal. Eh, ¿Quién decide si la colocamos en el Código Penal o en el Código Tributario o en alguna ley tributaria? El legislador. Y esa decisión la toma con base a la idea que el legislador tiene de una correcta política criminal, de cuáles son las conductas que deben ser sancionadas simplemente con una sanción administrativa, con una multa, con la imposición de una sanción administrativa, y cuáles son aquellas conductas que, siendo tan graves y tan perjudiciales para el Estado, pues deben ser sancionadas con la imposición ya de una pena, que es precisamente la segunda diferencia que encontramos. Eh, la consecuencia jurídica que implica la realización de una infracción tributaria es la posibilidad de que a la persona que la ha cometido se le imponga una sanción administrativa, que puede ser una multa u otro tipo de sanciones administrativas y que le corresponde, la competencia es de los órganos de la administración tributaria, o sea, le corresponde a la SAT sancionar esas infracciones y de hecho la resolución que la Superintendencia de Administración Tributaria emita siendo una resolución puramente administrativa, pues nosotros sabemos que se trata de una resolución que está sujeta o que es posible ejercer el control a través de los recursos administrativos en contra de ella, el recurso revocatoria del que hemos hablado, para que sea el tribunal administrativo, tributario y aduanero el que conozca y resuelva ese medio de impugnación administrativa. Es competencia puramente de la administración tributaria, que le compete a la SAT su sanción. Mientras que cuando ya hablamos de un delito, la SAT no lo puede sancionar. La SAT en este caso únicamente debe presentar la denuncia correspondiente, puede constituirse en querellante y promover la persecución penal o coadyuvar con la persecución penal, pero en todo caso, tratándose de un delito, será el Ministerio Público al que le corresponda la investigación de la conducta, de la acción del caso y determinar a través de esa investigación si hay posiblemente alguna persona responsable penalmente de la comisión de un delito y por lo tanto será el Ministerio Público el que deberá de acudir a los órganos jurisdiccionales penales. Ahí estamos ante una competencia completamente distinta. ¿Cómo le hace el legislador para determinar si una infracción debe ser colocada o catalogada como una infracción administrativa o si debe ser catalogada como un delito y por lo tanto ser colocada pues, en el Código Penal o en alguna ley penal especial? Esto se debe o debería de ser a través de la gravedad de la conducta. Aquellas conductas que sean leves y que el legislador estime que basta con una sanción puramente administrativa para disminuir o para evitar o para erradicar esas conductas, pues las cataloga como infracciones administrativo-tributarias y las coloca en el Código Tributario o en las leyes tributarias. Las conductas que el legislador estime graves, violaciones que son, digamos, muy perjudiciales a la sociedad, al Estado guatemalteco, a la administración tributaria, pues entonces las cataloga como un delito y las colocan dentro del Código Penal. Al final de cuentas, mis queridos amigos, diferenciar si un ilícito se trata de una infracción tributaria o si se trata de un delito tributario, básicamente se refiere a determinar si está establecido en leyes tributarias, en leyes administrativas,
Si la competencia para determinar la concurrencia de esa infracción y para sancionarla es puramente administrativa de la administración tributaria, o si por el contrario, por la gravedad de esta conducta, el legislador decidió colocarla en el Código Penal o en alguna ley penal especial y darle la competencia para establecer la responsabilidad penal y para imponer la pena correspondiente a un órgano jurisdiccional penal, en cuyo caso estaremos frente a un delito tributario. Eso diría yo que es la principal diferencia. ¿Qué consecuencia conlleva un ilícito tributario? En ambos casos decimos que conlleva como consecuencia jurídica la imposición de una sanción, pero la sanción es distinta. Cuando hablamos de una infracción tributaria, como es una infracción administrativa, su sanción es una sanción administrativa. Normalmente consiste en la imposición de una multa que le corresponde imponerla a la Superintendencia de Administración Tributaria mediante un procedimiento administrativo y que además puede ser sujeta la resolución que emita la Superintendencia a los recursos administrativos que contempla el Código Tributario. De tal suerte que la consecuencia jurídica de las infracciones es una sanción puramente administrativa que puede ser económicamente grave, claro, pero básicamente es una sanción o una infracción puramente administrativa. Mientras que cuando estamos frente a un delito, pues la gravedad de la conducta ha hecho que el legislador lo coloque, lo tipifique como una conducta delictiva y por lo tanto establezca que se le imponga como consecuencia jurídica una pena con la intención de resocializar, de rehabilitar a la persona que ha incurrido en esa conducta y por lo tanto, por el principio de legalidad penal, debe ser determinada que esa conducta constituye un delito y que la persona sindicada lo ha cometido e impuesta la pena para su rehabilitación por el órgano jurisdiccional penal competente. De tal forma que las consecuencias son distintas desde el punto de vista jurídico, de la naturaleza jurídica. Claro, usted dirá distinguir, digamos, una sanción administrativa de multa de una pena de multa resulta muy difícil. Yo insisto, se toma en cuenta de que se considera infracción administrativa cuando la infracción está contemplada en leyes tributarias y la competencia para determinarla y para imponer la sanción le corresponde a la SEP, mientras que se considera una conducta delictiva cuando está establecida en el Código Penal o en leyes penales especiales y la competencia para determinar la responsabilidad penal e imponer la pena con la finalidad de resocializar, pues la ley se la ha dado a un órgano jurisdiccional penal competente. Eso sería sobre las sanciones. Eh, Todo ilícito tributario tiene ciertos elementos. Esto podría aplicar tanto para una infracción tributaria puramente administrativa como para un ilícito tributario que ya constituye un delito. Estos elementos creo yo que ustedes los estudiaron muy a profundidad en su curso de Derecho Penal y yo solo se lo recuerdo. El elemento normativo se refiere a la disposición, la norma jurídica que establezca el ilícito. En este caso, ¿verdad? En nuestro Código Tributario, el artículo 67 es el que define las infracciones tributarias y que establece las posibles conductas que deben ser consideradas como infracciones tributarias. Aquí hay que hacer una pausa. En ambos casos, tanto para la infracción administrativa tributaria como para la conducta delictiva tributaria, para los delitos tributarios, en ambos casos rige el principio de legalidad. ¿Eso qué quiere decir? No puede haber infracción tributaria y no puede haber delito si no hay una ley previa que establezca que esa conducta se va a considerar como infracción administrativa tributaria o como delito. No hay delito sin ley anterior, no hay infracción tributaria sin ley anterior. Rige plenamente el principio de legalidad en cuanto a los ilícitos tributarios, sin importar si se trata de una infracción administrativa o si se trata de un delito. El segundo elemento es lo que llamamos el elemento objetivo.
que podríamos descomponerlo en muchas partes, pero básicamente el elemento objetivo se refiere a la conducta que está prohibida o que no está permitida por las normas jurídicas. Eh, Van a ver ustedes que tiene que existir un artículo que describa que la conducta prohibida, por ejemplo, el contribuyente que no emita facturas al momento de realizar una venta o de prestar un servicio. Esa descripción que hace la ley de la conducta es a lo que le llamamos el elemento objetivo del ilícito tributario, porque en él se establece qué debe de hacer o qué no debe de hacer la persona para incurrir en ese ilícito tributario. Eso nos lleva a hablar de sus dos elementos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Mucho cuidado con esto. En el ilícito tributario, el sujeto activo es la persona que realiza la conducta que está prohibida en la ley. Esta persona normalmente es la persona a la que la ley tributaria le imponía la obligación tributaria. Mire qué curioso es esto. En la relación tributaria, esa persona era el sujeto pasivo de la relación. ¿Se recuerdan? En la relación tributaria, el sujeto activo es el Estado, que es el que puede exigir el pago del tributo, y el sujeto pasivo de la relación tributaria es el contribuyente que está obligado a pagarlo. Pero en las infracciones tributarias la cuestión cambia, porque aquel sujeto pasivo de la relación tributaria es acá el que realiza la conducta que está prohibida por la norma jurídico-tributaria. Entonces, del ilícito tributario es el sujeto activo, es la persona que establece o que realiza la conducta prohibida. Y por esta persona podemos clasificar a los ilícitos tributarios en dos clases. Están los ilícitos genéricos y los ilícitos específicos. Los ilícitos genéricos son aquellos que establecen que cualquier persona puede realizar el ilícito al no cumplir con una obligación tributaria. Por ejemplo, cualquiera que no emita una factura. Mientras que los ilícitos tributarios específicos son aquellos que establecen una persona en concreto. Por ejemplo, digamos que la norma estableciera que el perito contador o el contador del contribuyente deberá realizar tal conducta. Ahí el único que puede incurrir en esa infracción, en ese ilícito tributario, es un contador. Por eso se dice que ese es un ilícito tributario específico. Por otro lado, vamos a tener el sujeto pasivo y en el derecho tributario es complejo. En los ilícitos tributarios se considera que la conducta que infringe la norma tributaria pues afecta a la colectividad, afecta a todas las personas, especialmente al Estado, porque al realizarse esa conducta se está dificultando o incluso se está impidiendo que el Estado pueda o agenciarse los recursos necesarios para cumplir con sus fines. Por lo tanto, aquí se dice que el sujeto pasivo de los ilícitos tributarios pues es la sociedad o el Estado guatemalteco. Yo diría que lo más correcto, lo más técnico sería decir que es el Estado. Insisto, con esto tienen que tener cuidado porque si hablamos de los sujetos de la obligación tributaria, ahí se recuerda usted que la administración tributaria, el Estado es el sujeto activo y el contribuyente es el sujeto pasivo. Pero si hablamos de los ilícitos tributarios, ahí cambia la cosa. El sujeto activo es el contribuyente que incumplió con la norma tributaria y el sujeto pasivo es el Estado como perjudicado o damnificado por esa. Ahora bien, todas esas conductas tienen también un elemento subjetivo. Esto se refiere a la conducta de la persona, pero desde el punto de vista interno. ¿Qué es lo que la persona quería? ¿Qué es lo que la persona deseaba? ¿Cómo fue su conducta desde la perspectiva interna? Y recuérdense que ahí podemos hablar de que pueden haber ilícitos tributarios con dolo, que son aquellos en el cual la persona tiene conocimiento de que su conducta va a infringir una norma tributaria, tiene conocimiento de qué es lo que está haciendo y lo realiza con la intención deliberada precisamente de infringir esa norma tributaria. Se dice que actúa con dolo, tiene intención. Mientras que hay ilícitos tributarios en los que la persona no tiene la intención de infringir las normas tributarias,
pero lo hace porque descuida alguna de sus obligaciones o no toma las medidas que la ley le impone que debe tomar, por imprudencia, por impericia o por negligencia, se dice, ¿verdad? De alguna manera. Y por último, uno de los últimos elementos del ilícito tributario es la sanción que la ley establece. Es la consecuencia jurídica del ilícito tributario que, como hemos visto, en el caso de las infracciones administrativas será pues una sanción administrativa, la imposición, digamos, de una multa. Mientras que en los delitos será la imposición de una o varias penas, penas que pueden ser principales o accesorias. Eso es lo que le llamamos los ilícitos tributarios y sus elementos. Concentrémonos ahora en el tema de las infracciones tributarias, ya lo puramente administrativo. Quisiera que me ayuden para saber que están por ahí despiertos, mis amigos, con la lectura del artículo 69 de su Código Tributario. Leámoslo juntos, por favor. ¿Quién me va a hacer la campaña de leerlo ahí? Eric, ¿me hace usted favor? Buenas tardes. Dice, toda acción o omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito o faltas sancionados conforme a la legislación penal. Ahí estamos, Eric. Muchas gracias. Fíjese que la definición es muy sencilla y es de lo que hemos venido platicando durante toda esta media hora. Cualquier acción o cualquier omisión que realice una persona que implique que se está violando una norma tributaria, no importa si esa norma es de índole sustancial, que se refiere en sí a la obligación tributaria, o si es de índole formal, que se refiere a requisitos, a formalidades, a que la ley tributaria le establece. Si se está violando una norma tributaria, eso constituye una infracción tributaria administrativa, que la va a sancionar la administración tributaria, pero hace la salvedad. En tanto, o sea, mientras que, o salvo que, no constituya un delito. Entonces, ¿cómo sabemos que la conducta es simplemente una infracción administrativa y no es constitutiva de un delito? Bueno, hay que estudiar los delitos en el Código Penal y todas aquellas conductas que infrinjan normas tributarias y que encuadren dentro de esos delitos que contempla el Código Penal, pues serán consideradas delitos y serán perseguidas conforme al derecho penal por el Ministerio Público y serán sancionadas o se determinará la responsabilidad penal de la persona por un juez penal. Las que no sean constitutivas de delito o falta y por lo tanto no estén sujetas al derecho penal se considerarán infracciones administrativas y van a ser sancionadas por la administración tributaria. Eso es básicamente lo que nos regula el artículo 63. Yo digo que encontramos en esta definición tres características o tres elementos de la definición. Primero, tiene que haber una conducta. Esa conducta puede ser activa o pasiva, puede ser una acción en el sentido de hacer algo, o puede ser una omisión en el sentido de no hacer algo que tenía la obligación de hacerse, ¿verdad? Aquí aplica mucho toda esa doctrina que hemos aprendido en derecho penal de que la conducta puede ser activa o pasiva. Y esa conducta debe implicar una violación, una vulneración, una contravención de las normas tributarias. Por eso el artículo 69 establece que implica esa una violación de normas tributarias, ya sea de índole sustancial o formal. Y se considera infracción tributaria solo si no constituye un delito o una falta conforme a la legislación penal. O sea, es un tema de exclusión. Si no es delito o falta, entonces es infracción tributaria y debe ser sancionada por la administración tributaria. Usted me dirá, bueno, ¿y cómo determinamos si es delito o si es falta? Vamos a ver, en principio, cuando la administración tributaria, en cumplimiento de sus obligaciones, digamos, hace una revisión, una verificación, detecta esas conductas, esas acciones u omisiones en las que incurrió el contribuyente. Eh, Le hacen una auditoría al contribuyente, la SAT, y determinan esas conductas. No emitió factura, o sus facturas no cumplen los requisitos, o vamos a ver, las emite electrónicamente y no cumple con los requisitos, no está autorizada la empresa para la emisión, etcétera.
O sea, básicamente detectan las conductas que pues la superintendencia estima como ilícitos tributarios. Y el personal de la SAT analiza esas conductas y dice, estas conductas son constitutivas de delitos. Si el personal de la SAT, el representante de la SAT, establece que la conducta es delictiva o a su juicio es delictiva, lo que tiene que hacer es presentar la denuncia correspondiente para que el Ministerio Público inicie la investigación penal necesaria y que acuda al órgano jurisdiccional correspondiente para determinar la responsabilidad penal, en ese caso, de la persona. O sea, básicamente, en principio, quien cataloga que la conducta podría ser constitutiva de delito es la SAT. Claro, no tiene la última palabra. La SAT presenta la denuncia. Incluso se puede constituir o se debe constituir como querellante adhesivo. Pero en todo caso, al ser denuncia de que se ha cometido un delito, por disposición constitucional, la persecución penal le corresponde al Ministerio Público. Tal suerte que será el fiscal del Ministerio Público el que tendrá que analizar, el que tendrá que estudiar el caso y de repente el fiscal dirá, no, esto no es constitutivo de delito y podrá sobreseer bueno, podrá pedir que se sobresea el expediente o desestimarlos, dependiendo de la etapa del proceso penal en la que se encuentra. No sé si me explico. E incluso todavía más, puede ser que el fiscal considere que sí, esa conducta es delictiva y entonces le pida al juez que le tome a la persona la primera declaración. Todavía el juez tiene la potestad de decir, no, esta conducta no es delictiva y le otorgará una falta de mérito. O de pronto, si lo cita a su primera declaración, lo liga a proceso y luego, cuando ya se ha agotado la etapa intermedia, cuando ya se ha agotado la investigación, pues podrá sobreseer el caso porque considera que no se ha incurrido en un delito. O bien podrá enviarlo a juicio y será el tribunal de sentencia el que determine a través del debate oral y público si efectivamente la conducta es delictiva o no. Al final de cuentas, quien en última instancia determina si una conducta es constitutiva de un delito o no es el órgano jurisdiccional penal competente. Pero quien lo hace en primera instancia y quien provoca el inicio de esa persecución es la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora bien, si en la revisión que hace la SAT, en la auditoría que hace la SAT, determina que hay conductas que infringen normas tributarias, pero que esas infracciones no son constitutivas de delitos. Aquí primero excluimos, no es constitutivo de delito, pues entonces la SAT inicia el procedimiento administrativo para sancionar esa infracción administrativa tributaria. Esa sería la forma o la manera en la que funciona. Insisto, debemos recordar siempre, mis queridos amigos, que todo ilícito tributario, y esto aplica tanto a los delitos como a las infracciones puramente administrativas. Todo ilícito tributario debe estar contemplado en la ley para poder ser sancionado. Es el principio de legalidad, tanto del derecho penal como el principio de legalidad en materia tributaria, que ya lo hemos hablado, pero que quizás valdría la pena recordarlo allá en el 239. ¿Se recuerdan del 239 cuando vimos el principio de legalidad? Alguien que me haga favor de recordar la lectura del 239 de la Constitución, mis amigos, ¿verdad? Que se recuerdan que era el principio de legalidad. ¿Quién me hace favor de leerlo? ¿Nadie tiene por ahí su Constitución? Artículo 239. Principios Gracias, de Alice. legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y luego tiene un listado. Quisiera que se vaya de ese listado hasta la literal F. A. El hecho generador de la relación Se tributaria. vaya hasta la F, por favor, Adis. Okay. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. No nos lea todas, para avanzar, lea solo la F. F. Las infracciones y sanciones tributarias Esa es la son que quería nulas leer. ipso iure las disposiciones. Hasta ahí está, ya el último párrafo no. Lo hemos leído en otra clase, además, hoy, cuando hablamos del principio de legalidad. Lo que les quería destacar era lo siguiente.
el principio de legalidad tributaria nos dice, solo el Congreso de la República, y eso significa que el Congreso lo tiene que hacer mediante la emisión de una ley, ¿se recuerdan de un decreto del Congreso de la República? Solo el Congreso de la República le corresponde con exclusividad al Congreso de la República, pues, decretar los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y determinar las bases de su recaudación. Y dentro de esas bases de recaudación establece un listado de todo lo que constituyen las bases de recaudación. Pero en la literal F nos dice, y esas bases de recaudación incluyen las infracciones y las sanciones tributarias. Es de insistir, solo puede sancionarse una conducta si está debidamente catalogada o tipificada como una infracción tributaria en la ley tributaria. Lo mismo aplica para el derecho penal, solo que ahí es un principio del derecho penal, lo que le llaman el principio de legalidad penal. ¿Se recuerdan? Eso lo han estudiado ustedes mucho en el derecho penal. No hay delito ni pena sin ley anterior. Nullum crimen, nulla poena, sine praevia ley. Eso es lo mismo en derecho penal, solo que en este caso nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista puramente tributario, lo que le llamamos el principio de legalidad. Con base a ese principio de legalidad, yo quisiera que veamos las principales infracciones tributarias y las sanciones que implican. No les puedo poner todas, pero les traje algunos ejemplos para que ustedes lo pudieran determinar. Miren este que es uno de los más interesantes. La omisión del pago de los tributos. Van a ver ustedes que, bueno, cada vez que una ley tributaria establece un tributo, establece el hecho generador, establece el sujeto pasivo, el sujeto activo, y dice, cuando se dé el hecho generador, surge la obligación del contribuyente de pagar el tributo. Y ese tributo se va a determinar de esta manera y nos da las reglas para determinar el tributo. Y le da un plazo al contribuyente para pagarlo. A veces, por ejemplo, cuando es el impuesto al valor agregado, nos dice debe pagarlo en el momento en que hace la compra o en el momento en que le prestan el servicio. Pero hay ocasiones en que le da un plazo, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, le permite que usted lo pague al año o lo puede ir pagando por trimestre o se lo pueden ir reteniendo de su salario. Lo importante es que ustedes vean que existe un plazo para poder pagar el tributo. Y aquí lo que ocurre es que el contribuyente no cumplió con el pago en ese plazo. La ley, pongamos un ejemplo, le establecía que tenía que pagar un tributo en un plazo de 10 días. Y el contribuyente hace el pago del tributo, pero a los 30 días. En ese caso, está incurriendo en una infracción tributaria que se llama omisión del pago de tributos. Yo les cité ahí los artículos 88 y 89 para que ustedes los puedan leer cuando quieran. Y la sanción que la ley establece es impresionante, ¿vieron, mis amigos? Establece que si usted paga extemporáneamente el tributo, le van a imponer una multa que equivale al 100% del importe del tributo omitido, más los intereses que vaya a generar. Impresionante, ¿bien? Incluso yo he llegado a pensar que la multa es hasta inconstitucional, pero eso lo podemos discutir en otra oportunidad. Quiero que noten algo. Vamos a ver. No se trata aquí de que el contribuyente esté tratando de evadir el pago o que no quiera hacer efectivo el pago, porque ahí podría incurrir en un delito, ¿vieron? No, aquí se trata de un contribuyente que efectivamente no cumplió con el pago en tiempo y lo está pagando de forma extemporánea. Entonces le cobran el tributo, pero se lo cobran con una multa, que es la sanción por no haberlo pagado en tiempo, y además le cobran intereses, que eso es una segunda sanción, pero ese es por el tiempo que se retarde. Mientras más tiempo se tarde en pagar, más tendrá que pagar de intereses. Vamos a ver que ahí hay una regla para calcular. Esa es una de las principales, digamos, infracciones tributarias que yo conozco. Por ejemplo, en el caso del pago extemporáneo de retenciones del impuesto al valor agregado. Eh, en concreto, el artículo ahí 58 y 91 del Código Tributario establecen ahí algunas reglas para el pago de estas retenciones y establecen la consecuencia de, de, de no hacerlo en tiempo. Era lo que le decía. Primero, la imposición de una multa equivalente al 100% del impuesto omitido y luego el pago de una tasa de interés
que la determina, por cierto, el directorio de la SAT y que pues, actualmente está en el 11.93% de interés, ¿verdad? Anual. De tal suerte que resulta mucho más caro pagar extemporáneamente que pagar en tiempo los tributos. Otra de las más comunes, y esta quiero que le pongan mucha atención, porque se puede confundir fácilmente con la comisión de un delito. Es lo que le llaman resistencia a la acción fiscalizadora. La define el Código Tributario en su artículo 93 y lo define como básicamente cualquier conducta, cualquier acción o omisión del contribuyente que tienda a obstaculizar, impedir o impedir la posibilidad de que la administración tributaria pueda fiscalizar al contribuyente. La administración tributaria llega a la empresa y no le permiten ingresar. O pide que le muestren los libros de contabilidad y no se los quieren dar. O de alguna manera, ¿verdad? Oculta la información que la administración tributaria necesita para poder llevar a cabo su función fiscalizadora. Si la que está requiriendo la colaboración es la administración tributaria y el contribuyente no colabora, obstaculiza o impide la acción fiscalizadora, está incurriendo en una infracción administrativa y su sanción, según lo que establece el Código Tributario, sería el equivalente a una multa del 1% de los ingresos brutos obtenidos durante el último periodo mensual, trimestral o anual declarado. O sea, toman como referencia el anterior periodo y de eso le cobran una multa del 1% del impuesto que le correspondería pagar. Es una multa grande si toman en cuenta que es del último periodo. Algunos ejemplos de esta resistencia, yo le puse aquí, por ejemplo, cuando no permiten que los auditores de la SAT ingresen o no quieren proporcionar información, no dan los libros de contabilidad, no dan los archivos, no dan los documentos, no dan las facturas, se niega a proporcionar la información sobre los impuestos que ha pagado o que de alguna manera tiene que pagar, no registra sus libros de contabilidad en, o en sus libros de contabilidad las cuentas bancarias que tiene o las inversiones, etcétera. Todo eso se llama resistencia a la acción fiscalizadora. Y aquí quizás lo importante o lo destacable, mis amigos, es que si quien le ha requerido la entrega de los documentos y quien le requiere eh, la colaboración ya es un órgano jurisdiccional y el contribuyente incumple o entra en estas acciones de resistencia, ahí ya es delictiva su conducta. Cuando el que lo requiere es la administración tributaria, pues estamos ante una infracción administrativa y será sancionada por la SAT con la imposición de una multa. Pero cuando el requerimiento ya le viene de un órgano jurisdiccional y aún así se niega, pues entonces estamos ante un delito, se llama de la misma manera resistencia a la acción fiscalizadora y ya le corresponderá a los tribunales penales su sanción. Otra de las más comunes, que yo les traigo varios ejemplos aquí, es cuando se incumplen las obligaciones formales de un contribuyente. Recuérdense que las obligaciones formales se refiere a aquellos requisitos, a aquellos presupuestos eh, que la ley establece para el contribuyente para que la SAT pueda llevar un debido control, para que la SAT pueda llevar a cabo una debida fiscalización. Y si el contribuyente no cumple con esas obligaciones formales, se hace acreedor a sanciones. Veamos algunos ejemplos. Cuando hablamos de que usted se tiene que inscribir como contribuyente o tiene que cambiar de contador, la ley establece un plazo para hacer esa actualización de datos y cambio de contador. Es un plazo de 30 días. Si el contribuyente no lo hace en esos 30 días, entonces incurre en una infracción administrativa y la sanción es una multa por cada día de atraso. Cada día de atraso son 50 quetzales de multa y puede llegar hasta un máximo de 1.500 esa multa. O por ejemplo, mire, esta es bien curiosa. En el artículo 94, numeral 3, establece como una infracción tributaria el contribuyente que adquiere bienes o servicios sin exigir su factura. Mire qué interesante eso. Eso es rarísimo de verlo. Lo vemos al revés. Por ejemplo, nosotros vemos que la administración tributaria hace una auditoría, hace una inspección
y determina que en una empresa están prestando servicios o están vendiendo bienes y no extienden factura. En ese caso, estamos hablando de que la infracción la comete la persona o la empresa, el dueño de la empresa, que no extiende la factura. Pero acá en el artículo 94 lo que encontramos es una infracción para el contribuyente que llega a la empresa, solicita un bien, solicita un servicio y no pide la factura. O incluso cuando le dicen, ¿va a querer factura? No, gracias, no quiero. Ahí es el contribuyente el que está incurriendo en la infracción. Y le van a imponer una multa que corresponda o que equivale al monto del impuesto que tendría que haber pagado. Quiero dejarlo bien claro. Tendrá que pagar de todos modos el impuesto, ¿verdad? Como está adquiriendo un bien, será el IVA, el 12%. Pero adicionalmente le pueden imponer una multa por no haber requerido su factura. Eso es bien raro. Y ahorita la semana pasada se dio una situación muy interesante que el superintendente salió dando declaraciones públicas no muy afortunadas y decía que dentro de la planificación de la SAT van a ser obligatorio que cuando uno requiera una factura de más de 1.500 quetzales, ya no va a poder pedir esa factura a consumidor final, que es como normalmente le ponemos a la factura. Cuando uno no le interesa esto de la factura, dice, ¿quiere factura a consumidor final o no me dé? Cuidado. Si usted dice, no me dé, está incurriendo en una infracción y le podrían sancionar. Claro que es muy difícil ver que lo sancionen, pero vamos a que formalmente y legalmente lo podrían sancionar. Y ahora lo que la SAT quiere hacer, eso todavía no está vigente, pero lo que la SAT quiere hacer es que si usted pide una factura de más de 1.500 quetzales y la pide como consumidor final, también lo pudieran sancionar. Orlando, ¿usted tiene alguna duda que levantó por ahí la mano? Sí, Lick, yo creo que eso creo que le pasó a una de las cadenas de supermercados La Barata, Lick, que creo que les fiscalizaron. Y esa empresa, desde la fecha que fiscalizaron, se vino abajo, Lick. Sí, aunque yo diría que ellos no fueron esta infracción, porque quiero que note, Orlando, esta infracción se refiere al cliente que llega al lugar a comprar el bien y que no pide su factura. En ese caso que usted está mencionando, entiendo yo, no conozco el caso a profundidad, pero por lo que decían en los medios de comunicación, cuando hicieron auditoría, lo que ellos determinaron es que la empresa era la que no emitía facturas autorizadas. O sea, sí le extendía facturas a las personas, pero esas facturas no estaban autorizadas por la SAT y no estaban registradas, que es lo más importante. Entonces, la empresa, vamos a ver, supóngase que vendía en un mes 1.000.000 de quetzales. Es una suposición, no sé cuánto podría vender, pero supongamos que vendía 1.000.000 de quetzales. Pero como esas ventas las hacía constar en facturas que no estaban autorizadas ni controladas por la SAT, a la SAT le declaraba, este mes vendí 10.000 quetzales y pagaba sus tributos sobre los 10.000. Y así lo hizo durante mucho tiempo, según lo que dijeron los de la SAT en los medios de comunicación. A mí no me consta hoy, pero digamos, vamos a suponer que así fue. Entonces, cuando la SAT hace la auditoría y determina esto, hay cuidado. Ahí ya no estábamos ante una simple infracción administrativa. Ahí ya estábamos hablando de una empresa que conscientemente, con dolo, estaba utilizando un sistema de facturación no autorizado para evadir el pago de los tributos y lo hizo durante mucho tiempo. Ahí la SAT promovió procesos penales en contra de la entidad porque su conducta ya no era una simple infracción administrativa, ya era una conducta delictiva. Puede darse el caso, yo también conozco muchos casos, que vamos a ver más adelante, en que la empresa sí extiende facturas y sus facturas sí están autorizadas, pero de pronto algunas ventas las hace sin extender factura. Eso es bien común. Si tienen la mala suerte de que cuando hacen esto de realizar una venta sin extender factura, hay un auditor de la SAT por ahí, el auditor de la SAT lo hace constar en acta y con eso inician un procedimiento para sancionarlo. Solo que no es esta, sino que es una infracción que vamos a ver más adelante, que la sanción es muy especial, que es el cierre temporal de la entidad. Esta es curiosa, casi no se da, pero yo se les quería colocar para que vieran que el sujeto activo, la persona en la que puede incurrir, es el cliente que adquiere el bien o adquiere el servicio y no pide o no exige su factura. Incluso eso nos ha pasado a todos. Dice, ¿va a querer factura? No, gracias, no quiero, dice uno. Ahí uno está incurriendo en una infracción
administrativa tributaria. Por ejemplo, cuando no tiene sus libros al día, ¿verdad? Pues es una multa de 5,000 quetzales. Claro, ahí la pregunta sería, bueno, pero ¿qué significa tener libros al día? Y por ahí la SAT tiene alguna su disposición reglamentaria que considera que los libros de contabilidad están al día si han operado todas las partidas correspondientes, digamos, de los últimos 2 meses. O sea, si van al día hasta 2 meses antes de la fecha de la auditoría, se considera que van al día y no lo sancionan. Si ya van más atrasados, entonces ahí sí estaríamos hablando. En general, en el artículo 94, ustedes entienden o pueden ver que hay una gran cantidad de infracciones administrativas por violaciones a deberes formales, ¿verdad? Eh, que son sancionadas o tienen su propia sanción ahí en el Código Tributario. Por ejemplo, en el caso de los vehículos es bien común. Eso es bien, bien común. Las personas venden un vehículo y hacen el traspaso y no lo registran o no, ¿entiende? Y ya vendieron el vehículo. Si el traspaso no lo hace dentro de los siguientes 30 días hábiles desde que realizó el endoso, entonces está haciéndolo extemporáneamente, está incurriendo en una infracción administrativa tributaria y se hace acreedor a una multa del 100% del impuesto, según la tarifa del impuesto al valor agregado, que es la que cubre ahí el traspaso de vehículos. Es bien común. Incluso para algunos la solución que tienen es, bueno, entonces se lo vendo y solo le doy el título, pero sin hacer el endoso, porque el plazo empieza a correr a partir del endoso. Pero eso trae problemas mucho mayores, porque si básicamente usted le da un vehículo a una persona y le da el título sin endosar, legalmente usted sigue siendo el propietario de ese vehículo. Y por lo tanto, si esta persona colisiona con ese vehículo, por ejemplo, usted es responsable civilmente del pago de los daños y perjuicios que ocasionaron con ese vehículo. Porque recuerde que en civil tiene una regla sobre los daños y perjuicios según la cual son solidariamente responsables el que causa el daño y el propietario del vehículo con el que se causó el daño. Y como en este caso, desde el punto de vista legal, usted es el propietario, entonces ahí, ¿verdad? Eh, los sancionarán con el pago de los daños y perjuicios. Y claro, usted puede decir, pero yo lo vendí hace 2 años. Bueno, ¿y dónde está la prueba de que lo vendió? Porque si lo vendió, tuvo que haber endosado el título y tuvieron que haber registrado el traspaso. Y si no lo hicieron, usted sigue siendo legalmente el propietario. Así que lo mejor es que cuando hay un vehículo, haga el traspaso dentro de los 30 días para no incurrir en una infracción administrativa tributaria. En general, el artículo 94 tiene ahí, ¿verdad?, distintas infracciones. Yo le puse varias para que ustedes tuvieran ejemplo. Quizás vale la pena mencionar esto. Según el artículo 94A, que lo agregaron con una reforma, si usted ha incurrido en una obligación, en una infracción administrativo-tributaria a deberes formales, usted puede optar a una reducción de sus sanciones, una rebaja de la multa, pero con, digamos, algunas condiciones. Primero, si la SAT ya le requirió de pago, ya no puede pedir la rebaja. Tiene que hacerlo antes de que la SAT le requiera de pago. O sea, la idea es que lo haga uno voluntariamente. Dos, el contribuyente, si ya fue fiscalizado, pues entonces no puede de alguna manera requerir la rebaja, porque si ya lo fiscalizaron, es como que si la SAT le hubiera requerido de pago. Y por lo tanto, no podría exigir o pedir esta rebaja. Y tampoco pueden hacerlo aquellos que sean reincidentes en la infracción. O sea, ya lo sancionaron una vez y la vuelven a cometer, no pueden pedir la rebaja. Si uno no está dentro de estos supuestos, cualquiera de las infracciones a deberes formales que hemos visto, uno puede acudir a la SAT, decir, vengo a pagar el impuesto extemporáneamente, sé que tengo una multa, pero pido que me hagan la rebaja del artículo 94A para que de alguna manera le reduzcan la multa. Puede llegar a ser hasta una reducción del 85% según nuestro código tributario. Una de las infracciones que merecen especial atención, mis queridos amigos, es el cierre temporal de empresas. Este cierre temporal se va a dar en qué casos? Artículo
85. Cuando una empresa o una empresa no emite o no entrega documentos en la forma, en los plazos establecidos, sobre todo se refiere a que no entrega las facturas correspondientes. Esto es, venden, pero no dan factura. Aquí estamos hablando ahora de la persona que vende los servicios o de la persona que presta los servicios o que vende los bienes. O puede ser que sí extienda las facturas, pero utiliza una máquina o caja registradora que no está autorizado por la SAT. O, por ejemplo, utiliza facturas que no están autorizadas por la SAT, o bien utiliza libros sin haber sido habilitados o sin haber sido autorizados por la SAT. Si se da alguna de estas situaciones, alguna de estas infracciones, la consecuencia no será la imposición de una multa, sino que será un procedimiento de cierre temporal, que es además, no sé, muy especial este procedimiento. ¿Por qué? Porque fíjese que, muy raro, a pesar de que en lo que se incurrió es una infracción administrativa, y que por lo tanto la sanción le debería de corresponder a la SAT mediante un procedimiento administrativo. La ley en el artículo 86 establece que para esa disposición hay que acudir a juez. La SAT debe acudir ante un juez de paz penal de la localidad. Raro, ¿eh? Porque no es un delito, entonces no tendría sentido acudir a un juez de paz y además penal, pero eso es lo que la ley establece. Eh, Esto funciona de esta manera. La SAT envía inspectores, envía auditores a distintas empresas. Ellos llegan y ven que en la empresa están realizando ventas sin extender factura. Entonces ellos levantan un acta, hacen constar que ellos estuvieron presentes ese día, que vieron la venta y que vieron que no se había emitido factura por esa venta. Y con esa acta, la SAT acude ante un juez de paz penal y les solicita el cierre de la empresa como una sanción por esa infracción tributaria. El cierre lo puede acordar un juez por un periodo máximo de 10 días, perdón, un periodo mínimo de 10 días y máximo de 20. Eso, la idea es que la sanción es que le cierran a una empresa y por lo tanto al estar cerrada no puede, vamos a ver, no puede trabajar, no puede vender y por lo tanto está perdiendo, ¿no? Claro, quizás aquí hay que hacer una aclaración. Cierran la empresa y por lo tanto el dueño de la empresa está perdiendo, pero sus obligaciones para con sus trabajadores siguen intactas. A sus trabajadores les tiene que seguir pagando su salario y sus demás prestaciones, aunque estos no van a llegar a trabajar porque la empresa está cerrada por una infracción tributaria. Y el juez coloca alrededor del lugar una, no sé cómo decirlo, un sello, una cinta donde se debe decir cerrado temporalmente por infracción tributaria por orden del juez. Y no puede romperse esa cinta o ese sello sin incurrir en una responsabilidad, porque sería un delito, ¿verdad?, de desobediencia al juez. Incluso le puede implicar sanciones mayores. La ley también permite que la persona reemplace ese cierre por el pago de una multa, pero lo debe solicitar al juez para que el juez la imponga. Y muchas veces la multa es onerosa y por lo tanto las personas pues sufren mejor el cierre temporal. Yo diría que esas son de las infracciones tributarias más comunes que debemos de conocer. Igual yo les pediría que le den una leída al tema con los artículos que hemos citado acá o que les quedan aquí en las diapositivas, que por cierto ya se las coloqué en Classroom, ¿verdad? Para que si les surge alguna duda podamos discutirla, mis queridos amigos. Ustedes mandan si tienen alguna duda el día de hoy que quieran que discutamos o si estamos claros con este tema de las infracciones tributarias, los ilícitos tributarios. Haciendo la salvedad que dejamos de lado o no tocamos el tema de los delitos tributarios, porque ese es un tema que excede del curso, sale del curso y es más de derecho penal que de derecho tributario. Pero igual vamos a tocar algo si el tiempo lo permite y agotamos los demás temas. ¿Tienen alguna duda? ¿O estamos bien por ahí, mis queridos amigos? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, como siempre, por la Todo atención. claro, Lick. Por favor, gracias. Por favor, descarguen las diapositivas, estudienlas, ¿verdad? Y si ustedes tuvieran alguna duda, pues el día jueves podemos platicarla con muchísimo gusto. Eric, ¿usted tiene alguna duda o comentario? Por ahí levantó su mano.
Y solo una duda, ¿cuándo estará subiendo notas, perdone? Fíjese, bueno, yo las notas ya las tengo, pero no las he subido porque estamos esperando que en la facultad nos habiliten el sistema para meter notas. Miren, yo les explico básicamente. Cuando uno califica, le habilitan un sistema de la facultad para meter los datos. Eh, yo sé que suena muy sencillo, pero la verdad es que el sistema es muy poco amigable, muy poco intuitivo. Básicamente yo tengo que buscar el número de carnet de ustedes, buscarlo en la computadora, ver que el nombre coincida, porque no siempre ustedes ponen bien su número de carnet, y luego cuando ya me coincide el número de carnet con el nombre, ingreso el dato ahí, uno por uno, ¿vieron? Y en este caso hay 300. Eso no es ningún problema, eso lo hacemos siempre. El problema ahorita es que si yo se las doy, por ejemplo, en un Excel o algo, de todos modos después me va a tocar que ingresarlas cuando ya habiliten el sistema de la facultad. Yo básicamente lo que estoy esperando es que nos habiliten el sistema de la facultad. En coordinación nos dijeron que era posible que esta semana ya, porque el sistema tiene que estar antes del último parcial, porque miren, yo no sé cómo va a funcionar esto, pero ustedes saben, ¿no? Vamos a ver, para explicarlo bien. Como la universidad está tomada, ellos al tomar la universidad secuestraron pues todo el equipo de cómputo, los servidores y todo eso. Entonces, la información de la facultad está ahí. Afortunadamente ellos tenían alguna copia de seguridad y lograron sacar una copia de seguridad, pero no incluía todo. Por eso vieron ustedes que se perdieron por ahí algunas notas del semestre pasado. Al final, pues tratamos de actualizarlas nuevamente y ahora hay que llenar toda la información de aquí al final de año, porque si no estuvieran ese sistema, no les van a permitir certificaciones de cursos, cierres de pensum y todo lo que ustedes necesitan. Por eso sí es importante el sistema. Yo podría subir las notas sin ningún problema en un documento Excel, pero quisiera esperar a que nos habiliten el sistema. Hagamos una cosa. Si esta semana lo habilitan, yo la subo de una vez esta semana. Y si no lo habilitan esta semana, pues a más tardar el martes yo les coloco un archivo de Excel por lo menos para que las miren, pero no les sirve de nada verlas si no las registramos en el sistema, ¿ven? Porque lo oficial no sería ese archivo de Excel, sino que sería al ingresarlas al sistema de cómputo que nos habilite la facultad. Gracias, A ver, Eric tenía la mano levantada, pero no le escuchábamos. Si quiere habilite su micrófono. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Mire, aquí con una consulta del examen extemporáneo, mandé yo carta a coordinación y le escribí por la clase, pero no recibí ninguna respuesta. Mandó carta a la coordinación y le escribió a quién. A usted por la clase, pero no sabía su correo, licenciado. Y pregunté y no me dieron razón de su correo. Mire, Eric, yo no he recibido ninguna nota. Si usted gusta, yo le voy a poner aquí un mensaje con mi correo personal y me la manda nuevamente y veamos eso. Con mucho gusto. ¿Usted me estaría indicando por el correo el horario y el día? Pídamelo primero y yo le indico porque no hemos programado nada, ¿verdad? Bueno. Solicítelo, ahí le mandé mi correo por el chat hoy. Cecia, ¿usted tiene su mano levantada? Sí, licenciado, buenas noches. Solo tengo una duda. Por ejemplo, en este caso que es un cierre temporal de algún negocio, cuando no emiten facturas. Por ejemplo, yo he escuchado algunos que dicen, ay, es que está en proceso, ¿va? Yo mandé a hacer, o está en proceso ahora mis facturas en línea, o así. Entonces le dan chance a uno para no ponerle esta sanción, o una vez que ellos llegaron y no están emitiendo factura, le dan esta sanción, o sí le dan tiempo. No, Cecia, o sea, digamos que usted no podría empezar a prestar el servicio o a vender bienes si todavía no tiene las facturas autorizadas. Si está en trámite, la autorización de facturas no se tarda mucho, Cecia, pero puede ser que si esté en trámite la empresa, toda la constitución en general. Entonces, legalmente no puede prestar los servicios todavía, porque todavía no tiene las facturas autorizadas. Hasta que tenga las facturas podría prestarlo. Si usted presta algún servicio o vende algún bien sin tener las facturas autorizadas, le podrían aplicar la sanción. Muy bien, gracias, licenciado. No, gracias a ustedes, como siempre, por la atención.
Pues es un gusto Gracias. verlos nuevamente. Yo los veo entonces el día jueves con un nuevo tema de derecho tributario, mis queridos amigos. Que pasen una feliz tarde y éxitos con su siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Bendiciones.